que pude ver es de que no vio creo que no vio los tutoriales que yo subí en el aula virtual y que les pedí que hicieran. La indicación era crear un video haciendo la presentación, subirlo a YouTube con el tutorial que les puse, ¿verdad? Ya después de que se hubieran grabado ustedes presentando, y pues obviamente después ya enviarme el link, ¿verdad? Que fue lo que hicieron todos los compañeros. Y básicamente, pues eso era, ¿verdad? Si me envió solo un video, no lo vamos a poder presentar hoy. Lo siento mucho. Ahorita estoy apoyando a quienes sí lo subieron a YouTube, pero tuvieron complicación con alguna configuración que yo no les puse en el tutorial. Por eso, ¿verdad? Bueno. Entonces, de igual forma, si a usted le interesa pues, tener los puntos de esta actividad, es importante que sí logre hacer la edición de esto y compartirme el link para que yo después se los comparta a sus compañeros, ¿verdad? Porque sí la indicación era que tenía que hacer una presentación por YouTube. Voy a ver en este momento el video de Marta Alicia solo para verificar que veo que ya me mandó el link. Ok, ya me da la opción de guardar. Excelente. Entonces ahorita lo vamos a editar. Esta es la opción que no les habilita a algunos compañeros. Entonces yo le doy aquí clic en guardar y ya lo agrego a historia de la iglesia, que es la lista de reproducción. Entonces vamos a ver, estamos hablando de Pacem in Terris. Voy a ordenarla porque ya las tenía ordenadas. Vamos a ver la lista de reproducción, la tengo. Me salí de la lista de reproducción. No voy a pasar nada. Aquí está, listas. Solo voy a agregar la de la compañera que ya me envió Pacem in Terris. Y vamos a ordenarla. Permítanme. Tengo que modificar aquí la colocación. Permítanme mover. Al final esto va a ser con el grito de historia. Permítanme. Que ayer lo logré editar más rápido, pero... No es el texto. Perdón, voy a ir al inicio de nuevo para poder hacer la edición. Okay. Vamos. Si no me equivoco, solo déjenme ver, quiero ver que no les coloque también el orden de forma incorrecta. Para respetar y así poner el orden correcto de todos. Sí, estamos bien con el orden. Muy bien, entonces el de Marta Alicia ya fue agregado, ya lo logramos agregar. Estoy regresando ahora al chat de ustedes y estoy viendo, Dinora aparentemente ya me lo compartió de nuevo. Estoy revisando y voy a revisar después el de Sorenma. Todos los que sí lo hicieron puedan presentar. Entonces ahorita estoy viendo el de Dinora, está cargando. Ok. Aquí ya me da la opción de guardar. Solo quiero avisar a Sor Emma que comparte ella el link porque ella lo envié. Por favor, Sor Leti. Ok, gracias. Ok, entonces ya ahorita ya hice la corrección en el caso de Populorum Progressio. Ahorita voy a ir a la lista de reproducción para reordenarla.
Ok. Y vamos a ver, entonces, ya solo me falta el video de Sor Enma. Vamos a Meet. Y vamos a ver esto. Aquí está. Ok. Ok, Laudato Si. En este caso creo que no vamos a necesitar reordenar porque es la última de por sí. Por el momento, porque en octubre ya nos viene la siguiente. Muy bien, entonces creo que los 3 casos que teníamos pendiente de resolver desde anoche ya están resueltos, ¿verdad? ¿Alguien más faltaba de los que tienen su lista de reproducción de YouTube, de que tienen su video de YouTube, que faltara, que le hubiera puesto yo un comentario ayer? ¿Estamos bien ya todos? Muy bien, creo que sí. Entonces voy a dejar de compartir por este momento. ¿Perdón? Muchas gracias. Excelente. Muy bien, entonces, primero que todo, pues, además de darles la bienvenida para hoy y pues reconocerles el esfuerzo, o sea, estamos haciendo una migración todos al mundo digital. Esto es lo que les espera a ustedes el otro año, a quienes ya estén graduados el otro año, los de tercer año, digamos el primer semestre de seguro, no sé el segundo semestre, al menos que ya estén vacunados, seguramente si ustedes empiezan a dar clases de parroquia o de colegio en torno a estos temas, pues esta va a ser el medio de comunicación, ¿verdad? Y también es una forma en que podemos lograr un mejor impacto también, no solo en nuestro país, sino en el mundo, porque estos videos, al quedar así presentados y en esta lista de reproducción, cualquier persona que acceda o busque el tema de historia de los documentos de la doctrina social de la Iglesia, pues se va a topar con la producción que ustedes hicieron. Y eso quiere decir que ustedes están aportando a la Iglesia. Con algo tan sencillo, tal vez ustedes dicen, bueno, nos costó hacer la investigación, nos costó hacer el video y todo, pero en otros tiempos, hace un año o 2 o 3, pues ustedes hacen su presentación y ahí se quedó en el tiempo y en la historia. Pero actualmente no. Ahora, solo una breve introducción. Tomar en cuenta que cuando hablamos de historia, y yo sé que los que son de tercer y segundo año tal vez lo tengan claro, pero cuando hablamos de historia de la Iglesia, vamos a hablar de la historia de los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Cuando hablamos de historia de la Iglesia, no hablamos de 2 historias separadas, lo hemos dicho en otro momento. Hablamos de una misma historia. La historia de la Iglesia es la misma unida a la historia de la humanidad. Y la historia de la Iglesia, según el Papa León XIII, nos exige siempre decir la verdad. Aun si dentro de nuestra historia como Iglesia hubiesen errores o pecados o vicios, él nos pedía siempre decir la verdad. El historiador, y el historiador de la Iglesia en particular, siempre dice la verdad, aunque no nos guste. Y esto implica también reconocer las luces y sombras de nuestra Iglesia también. En el caso de la doctrina social de la Iglesia es muy enriquecedor. Yo asumo y supongo que ustedes en primer lugar, como primera fuente, logramos ubicar el documento. Esa es nuestra primera fuente, ¿verdad? El tener el documento que nos tocaba investigar y leerlo de primera mano, esa es nuestra primera fuente. En segundo lugar, otras fuentes son investigaciones que se hacen sobre ese documento. Esa es una fuente segunda, ¿verdad? Ahora, cuando una persona comenta sobre la investigación de otros, sobre esa fuente, ya es una fuente tercera. La que tiene más autoridad siempre va a ser la primera. ¿Qué otras fuentes primarias o secundarias podríamos encontrar para hablar de estos documentos? Pues podemos encontrar desde entrevistas que le pudieron haber hecho a alguno de los papas cuando ellos hicieron estas publicaciones. Podría ser no solo radiadas, sino escritas en medios de comunicación, en periódicos, en el Observatorio Vaticano también, para profundizar más. Podría ser también entrevistas de radio que les pudieron haber hecho, que hayan quedado guardadas en Radio Vaticana, por ejemplo. Entonces, estas son fuentes de información. Ustedes se dan cuenta que yo les comparto mucho de Rome Reports. ¿Por qué? Porque es un medio oficial que es parte de la Iglesia Católica y también Vatican Media, que utilizan fuentes primarias. Ellos utilizan fotografías
que son parte del archivo Vaticano, audios que son parte del archivo Vaticano. Entonces son fuentes primarias que nos ayudan a obtener una información y a entender mejor el contexto. Yo cada semana les ponía de cada papa un poquito los videos que encontraba, que eran de su historia y de su contexto, porque también quería que entendiéramos el contexto donde surgen los documentos. Porque cuando leemos el contexto, podemos entender mejor lo que ellos nos querían transmitir y por qué lo escribían. Y ustedes lo vieron al realizar sus videos, ¿verdad? Y al ir preparando su investigación. Bueno, entonces les recuerdo, ahorita vamos a empezar a ver esta historia con base a las presentaciones que ustedes hicieron. Les recuerdo dos cosas. La primera, tenemos que hacer una línea del tiempo. Durante este periodo, ustedes van a tomar nota de que el nombre del documento, del papa que lo escribió, de la fecha del documento, repito, nombre del documento, el papa que lo escribió, fecha del documento y el tema más importante que aborda. Entonces, esta línea del tiempo, ustedes van a hacer, les doy tres opciones. La primera opción, la más sencilla, pueden hacerla a mano. Pueden agarrar una regla, pues ubican un material idóneo, porque ustedes la van a presentar, van a escanear este documento. Van a hacer con una regla, ya sea colores como ustedes gusten, una regla horizontal, y van a poner indicadores distintos para poder ubicar. Entonces, por ejemplo, en este momento les voy a compartir mi pantalla, les voy a dar ejemplos a nivel general para quien no sabe qué es una línea del tiempo, para que puedan ubicar qué es lo que se espera en este periodo que vayan empezando a construir. Entonces, por ejemplo, aquí hay varias opciones. Una línea del tiempo básicamente lo que va a tener es una línea horizontal, puntos indicadores de fechas, en este caso de cada documento, puede ser el año, y luego la información que se les está pidiendo, ¿verdad? Ya sea el nombre del, como les decía, el nombre del papa, el tema principal y el nombre de la encíclica, obviamente, o del documento. Entonces, hay distintos diseños que pueden ustedes utilizar, lo dejo también a su creatividad. Esto va a ser valorado también, porque al final lo que yo quiero como competencia de ustedes es que ustedes puedan ubicar los documentos en el tiempo y el espacio y saber de qué tratan y cuándo surgieron y qué papa los publicó. Es lo mínimo que un profesor de teología debería de saber sobre doctrina social de la iglesia. Entonces, tener esta herramienta para que a ustedes les sirva. Entonces, la pueden hacer a nivel manual. Una segunda opción que les doy, después de que hoy recaben la información, durante la semana, quienes quieran, pueden entrar a este sitio de internet que se llama Canva. Este sitio de internet les permite hacer diseños por ejemplo, ¿verdad? Portadas de Facebook, les permite hacer infografías, y dentro de las infografías tiene la opción de líneas del tiempo. Entonces ya tiene los formatos hechos, ya solo es de introducir imágenes e información, ¿ok? Entonces, así como pueden ver en esta pantalla, ya están hechos, ¿verdad? Solo es cuestión de que los terminen, bueno, que creen una cuenta en este sitio, que los hagan, que introduzcan la información, lo editen, le pongan las imágenes que ustedes quieran y ya después lo guardan como un PDF o con una imagen. Y finalmente está este otro sitio de internet que se llama Timeline. Entonces, en este sitio habría que poner en Google o Explorer la opción que ustedes usen, que se los traduzca al español. ¿Qué es lo que les permite hacer líneas del tiempo? Pueden tener una imagen de fondo, puntos referenciales e ir agregando información. Por ejemplo, de esta opción de Timeline, que tiene un tutorial, por ejemplo, aquí está una de Whitney Houston, por ejemplo, aparece una fecha de ella, uno puede poner imágenes, podría poner, pues, imágenes, texto, videos también, ¿verdad? En este caso fue oculto, por eso no aparece el video, ¿verdad? Y entonces pueden ir creando su propia línea del tiempo y compartirme el link. Yo voy a dejar el espacio para que puedan subir cualquiera de las dos hasta la otra semana. Entonces recuerden, lo que querríamos con esto es hacer la síntesis de ustedes. Entonces tienen esas tres mediaciones. Tienen la mediación de hacerla a mano, la mediación de usar Canva, que ya son plantillas ya preparadas, o tienen la opción de usar esta página de internet que se llama Timeline.
Entonces, esas son las opciones que les ofrezco para que lo puedan hacer y para que les sirvan a ustedes también después como recursos para crear sus materiales como docentes, ¿verdad? Entonces, pues les dejo esa opción. Esos eran los 2 puntos que quería mencionar, que era la línea del tiempo y recordarles que la necesitamos hacer y empezar a recabar datos mientras vemos la presentación. Yo voy a transmitirles a ustedes la lista de reproducción en este momento, yo la voy a reproducir. No sé cómo les ha ido a sus otros catedráticos. Yo cuando normalmente quiero reproducir YouTube aquí, ¿verdad? En línea con mis alumnos, ya sea en este curso o en el otro, me sucede que el sonido se va quebrando. Si fuera el caso, yo desde ayer les compartí el link y de todos modos en el aula virtual les puse el link de esta lista de reproducción. Entonces, por ejemplo, yo voy a empezar en un momento con el Papa León XIII y van a empezar todas las presentaciones y mientras ustedes están viendo la presentación, yo voy a tener el aula virtual abierta y voy a ir calificando las presentaciones de ustedes. Entonces, voy a dejar de compartir por un momento en lo que preparo mi plataforma para ir haciendo la evaluación y quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario que quieran hacer en este momento, ya que este sería el momento idóneo para hacerlo. Licenciado. ¿Sí? Solo le quería comentar, hubo un error también en la grabación de nuestro video, como yo soy la que grabé la pantalla, pero mi compañera me decía que ella me podía ver, pero ya cuando salió en la grabación, yo no salí, o sea, no salió mi rostro, solo mi voz se escuchaba, entonces solo la compañera se podía ver que sí estaba. Ok, bueno, gracias por la observación. Hay ciertas cosas que son cuestiones técnicas, pues estaban un poquito en el tutorial, eso les facilitaba un poco, pero si no se logró hacer así, pues vamos a ver ya el video y dependiendo de la calidad del video, del trabajo que vamos viendo, del fruto del trabajo que van haciendo ustedes, entonces pues vamos a ir calificándolo. Muy bien. Entonces, solo ¿sí? Carmencita fue la que grabó el video con su voz porque es más que obvio que no tengo mucha voz y no iba a estar tosiendo cada 5 segundos. Claro, claro, es una situación extraordinaria. Gracias. Sí se entiende. Yo solo tengo una duda, licenciado. Me habla Heriberto, ¿verdad? Sí, así es. Dígame, Heriberto. En base a la línea del tiempo que usted dijo, es referente al documento propiamente que trabajamos. Todos los documentos. O todos los documentos. El tema de su línea del tiempo es historia de los documentos de la doctrina social de la Iglesia. Este es el tema de su línea del tiempo. Okay. Entonces, ahorita ponemos atención a todas las presentaciones porque así vamos tomando nota de esos datos. Licenciado. Entonces, ¿sí? Gracias. Fíjese que nosotros con Sandra como que interpretamos mal el concepto y dentro del video que subimos a YouTube no tuvimos ningún problema, pero nosotros no hicimos una presentación, sino solamente nosotros en pareja hablamos relacionado a la encíclica abordada. Ok, bueno, vamos a ver el video y con base a eso, pues vamos a valorar el documento. La idea sí era hacer un poquito una presentación, pero vamos a ver cómo se va presentando la presentación. Con base a eso, pues vamos a ir evaluando. ¿Algún comentario más? Gracias, Leandro. Muy bien, sí. Licenciado, igualmente nosotras intentamos grabar varios videos, pero no, ya sea salía la voz de la otra compañera y la mía sí, y la de ella no, entonces nos costó mucho y como ya faltó tiempo para que se venciera para subir el video, subimos el que teníamos allí, que grabamos de primero, pero no salió tan bien, entonces ya no tenía. Me quedé hasta donde dijo ya no tenía. Bueno, gracias por la aclaración. Vamos a ver el video y vamos a ver cómo quedó la presentación. Muy bien. Entonces, solo quería informar que en caso de nosotros, en lo personal, usé 2 usuarios porque no tengo micrófono en la computadora. Usé el teléfono solo para que tengan en cuenta eso. Ok, no hay problema. Eso no es problema. No hay problema. Muy bien. Entonces, vamos a empezar entonces. Entonces, les hice la observación del audio. Siempre pueden tener la lista de reproducción lista. En dado caso, el audio pues no se
no se comparta como se quisiera. Igual les voy a pedir si pueden escuchar que me confirmen. Permítanme, le voy a poner pausa solo para ver si me lo logra presentar en pantalla completa. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, profesor. Ok, entonces lo voy a colocar. Igual si no tuvieran el audio, pueden poner en el celular la lista de reproducción o en el medio que tengan alterno o en la computadora en una pestaña para poderlo escuchar. Muy bien, vamos a pasar ahora a la siguiente. Confío. Así que no María Bisoño. Nona Riamo Bisoño, encíclica escrita por el Papa Pío XI el 29 de junio de 1931. Fue doctor en Derecho Canónico, especialista para los estudios y hábil para los idiomas. Nuncio apostólico en Polonia. Instaló la radio pastoral en el Vaticano. Fundó la Academia Pontificia de las Ciencias. También el Instituto Pontificio de Arqueología Cristiana. Dio gran impulso a la actividad misional. Instituyó 78 misiones en tierras infieles. Debido a eso, se le denominó
el Papa de las Misiones. Consagró a los primeros obispos chinos y japoneses. Canonizó a varios santos, entre ellos a Teresa de Lisieux, Juan Bosco y otros más. Elevó a doctores de la Iglesia a San Juan de la Cruz, Alberto Magno, Roberto Melarmino. En Italia, en 1929, se llevó a cabo el Concordato, o sea, Tratado de Letrán. Se dio la solución a la cuestión de Roma. La Ciudad del Vaticano se reconoció como Estado independiente natural. Escribió 31 encíclicas sobre dogma, espiritualidad, evangelización, familia, educación. Encíclica Non Abbiamo Bisogno, que significa no deseamos o no tenemos necesidad, de su santidad Papa Pío XI sobre la acción católica y el fascismo. El pontífice presenta aquí una contundente justificación para redactar la encíclica. Es redactada por él mismo en protesta contra el gobierno fascista de Mussolini por cerrar las asociaciones de acción y juventud católicas italianas y lo denuncia como anticatólico. Asimismo presenta su apología a partir del párrafo 12 al 20. Ante los ataques tanto de la prensa como de los grupos anticatólicos sobre la supuesta colaboración de la Iglesia con el gobierno fascista, el Papa presenta aquí razón. Hemos querido señalar y condenar todo lo que en el programa y acción del partido hemos visto y comprobado ser contrario a la doctrina y a la práctica católica. Esto considerando que hay ciertas compatibilidades con el gobierno mismo. Finalmente, resume la encíclica con estas tristes palabras y concluye con una lapidaria pronunciación. La Iglesia no es ni será jamás enemigo de nadie, pero no podrán jamás adoptar o favorecer máximas y reglas de pensamiento y de acción contrarias a los derechos de la Iglesia y al bien de las almas. Lo importante que reconocemos de la encíclica de su autor es que el Papa Pío XI fundó las bases de la conciliación de la paz en la guerra con firmeza en la verdad, libertad y justicia de los derechos de la Iglesia y de la humanidad. Muy bien, vamos con ardiente profesión. Escrita por el Papa Pío XI con ardiente preocupación. Ambrosio Damiano Agiaci, Pío XI, nació en Monza, Italia, el 31 de mayo de 1857, ordenado sacerdote en 1879, doctor en Derecho Canónico y Teología. El 6 de enero de 1922, elegido sucesor de Benedicto XV en el solio pontificio. Durante su papado, Pío XI firmó el Tratado de Letrán en 1929, acuerdo que puso fin a las diferencias de la Santa Sede con la Iglesia y supuso la creación del Estado Vaticano. Pío XI destacó como gran animador de las misiones
y como mecenas de las ciencias en las más variadas expresiones. Mereció el apelativo de Papa de las Misiones. Se mostró muy interesado en fomentar la participación de los laicos en toda la Iglesia Católica, especialmente en el movimiento Acción Católica. Consagró en Roma a los primeros obispos chinos y japoneses e instituyó 78 nuevas misiones en tierras de infieles. Fundó la Academia Pontificia de Ciencias con 70 miembros escogidos de entre los más ilustres científicos del mundo. El final de su pontificado estuvo dominado por hablar en contra de Hitler y Mussolini y defender a la Iglesia Católica de las intrusiones en la vida y la educación católica. Pío XI murió el 10 de febrero de 1939 en vísperas de una guerra mundial que se consideraba inevitable. En el contexto podríamos decir que el 20 de julio de 1933 en el Vaticano fue firmado el concordato por el cardenal secretario de Estado Eugeni Pacelli, el futuro Papa Pío XII, y el vicecanciller alemán Franz von Papen. La firma se produjo 6 meses después de que Hitler fuera elegido canciller. La encíclica condena los incumplimientos de dicho acuerdo. Los principales acuerdos logrados en el concordato fueron el derecho a la libertad religiosa católica. Los concordatos con los estados de Baviera, Prusia y Baden siguen siendo válidos. La religión católica puede ser enseñada en determinadas escuelas y los profesores destinados a enseñar religión solo pueden ser aprobados por el obispo de las diócesis correspondientes. Queda garantizada la protección a organizaciones católicas y la libertad religiosa. Debido a la tensión vivida en Alemania, ningún clérigo o miembro de una orden religiosa podrá pertenecer a un partido político. Los obispos alemanes habían pedido al Papa una encíclica porque el concordato de julio de 1933, firmado entre la Santa Sede y la Alemania nazi, no solo no era respetado, sino que había atropellos contra católicos y el clima general era amenazador. En esta situación, el Papa consideró necesario transmitir a la Iglesia alemana su preocupación, haciéndole llegar la verdad de la situación y de la doctrina de la Iglesia. Carta encíclica sobre la situación de la Iglesia Católica en el Reich alemán, escrita en alemán, publicada el 14 de marzo de 1937, Domingo de la Pasión, leída a los fieles el 21 de marzo, dirigida en primera instancia a los obispos, de gran valor ecuménico, defendida a todos los cristianos bajo el dominio nacional socialista, encíclica número 21 de 25 del Pontífice. Pío XI firmó la encíclica que fue enviada a Alemania por valija diplomática. El nuncio en Berlín entregó copias al obispo de la capital, quien las hizo llegar a través de emisarios a los demás obispos. Se imprimieron 300.000 ejemplares en 12 imprentas, con tal sigilo que la Gestapo no lo descubrió hasta el sábado 20, cuando estaban ya distribuidos. La policía del régimen no osó entrar al día siguiente en iglesias repletas. Estructura y contenido. Pío
Pío XI muestra su preocupación por la vía dolorosa que atraviesa la Iglesia en Alemania. El adjetivo genuino con el que se inicia el título de varios capítulos, del número 2 al 5, declara el error que la encíclica quiere evitar: la confusión de la verdad católica por una interpretación meramente humana y falsa. En la encíclica, el Papa advirtió 2 años antes de la Segunda Guerra Mundial: todo el que tome la raza o el pueblo o el Estado o una forma determinada del Estado o los representantes del poder estatal u otros elementos fundamentales de la sociedad humana y lo divinice con culto idolátrico, pervierte y falsifica el orden creado e impuesto por Dios, en una clara señal de crítica hacia los aspectos pseudo-religiosos y las teorías raciales del régimen nacionalsocialista alemán. Impacto. La encíclica se leyó el domingo 21 de marzo de 1937 en todos los aproximadamente 11.000 templos católicos alemanes. Al día siguiente, el Volkischer Beobachter, órgano oficial del partido nazi, publicó una primera réplica a la encíclica, pero sorprendentemente fue también la última. El ministro alemán de propaganda, Joseph Goebbels, con el control total de prensa y radio que ya tenía por esas fechas, decidió que lo más conveniente para el régimen era ignorar completamente la encíclica. A la semana siguiente hubo un intento de introducir en secreto 300.000 copias de la encíclica, no organizaba la Nunciatura. La Gestapo registró las iglesias y las imprentas en busca de ejemplares. Se tomó el control de 12 imprentas, otras se cerraron y cientos de personas fueron enviadas a la cárcel o a campos de concentración. Según el historiador de Ian Kershaw, alrededor de abril comenzó una intensificación de la lucha general contra la Iglesia en respuesta a la encíclica. A pesar de todo, el concordato se mantuvo en vigor dentro de los límites ordinarios. La encíclica incluye una visión profética de los riesgos de la deificación de la nación y el Estado, utilizando duras palabras contra la ideología racista del nazismo. Gobernantes y gobernados, coronados y no coronados, grandes y pequeños, ricos y pobres, dependen igualmente de su palabra. La solenita.
Materia magistra. Presentación de Nayeli Rivera y Angélica Rosario sobre la encíclica Mater et Magistra. Un poco de biografía de Angelo Giuseppe Roncalli, pontífice romano, del año 1958 a 1963. Era el tercer hijo de los 11 que tuvieron Giambattista Roncalli y Mariana Mazzola. Campesinos de antiguas raíces católicas, y su infancia transcurrió en una austera y honorable pobreza. Fue un niño alegre, dado a la soledad y a la lectura. Cuando reveló sus deseos de convertirse en sacerdote, su padre pensó muy atinadamente que primero debía estudiar latín con el viejo cura del vecino pueblo de Cervico, y ahí lo envió. A los 11 años ingresó en el seminario de Bérgamo, famoso entonces por la piedad de los sacerdotes que formaban más que por su brillantez. En esa época comenzaría a escribir su diario del año, que continuó prácticamente sin interrupciones durante toda su vida, y que hoy es un testimonio insustituible y fiel de sus desvelos, reflexiones y sus sentimientos. En 1901, Roncalli pasó al Seminario Mayor de San Apollinaire, reafirmado en su propósito de seguir la carrera eclesiástica. Sin embargo, ese mismo año hubo de abandonarlo todo para hacer el servicio militar, una experiencia que, a juzgar por sus escritos, no fue de su agrado, pero que le enseñó a convivir con hombres muy distintos de los que conocía, y fue el punto de partida de algunos de sus pensamientos más profundos. Su pontificado abrió nuevas perspectivas a la vida de la Iglesia y, aunque no se dieron cambios radicales en la estructura eclesiástica, promovió una innovación profunda en las ideas y las actitudes del mismo. Su propósito pronto fue claro para todos: poner al día a la Iglesia, adecuar su mensaje a los tiempos modernos, enmendando pasados hierros y afrontando los nuevos problemas humanos, económicos y sociales. Para conseguirlo, Juan Pablo XXIII dotó a la comunidad cristiana de dos herramientas extraordinarias: las encíclicas Mater et Magistra y Pacem in Terris. Papa Roncalli se proponía, según sus propias palabras, elaborar una nueva teología de los misterios de Cristo. Casi 4 décadas después, en el año 2000, Juan Pablo XXIII fue beatificado por otro papa carismático, Juan Pablo II, y el 27 de abril de 2014, ambos fueron canonizados por el Papa Francisco, el primer pontífice hispanoamericano de la historia de la Iglesia. También surge una pregunta: ¿qué significa Mater et Magistra? Mater et Magistra en latín significa madre y maestra.
Con esto podemos notar cómo esta encíclica presenta a la Iglesia como madre maestra a la luz de la doctrina cristiana. Al inicio de la encíclica, luego de haberle hecho un homenaje a la encíclica Rerum Novarum, el Papa inicia hablando de una realidad que marca a todo ser humano, y es el avance de la economía. Y es que el ser humano puede ser víctima del desarrollo económico. Mater Magistra es una carta encíclica del Papa Juan XXIII que fue promulgada el 15 de mayo de 1961. Esta encíclica pues trata sobre el reciente desarrollo de la cuestión social y fue anunciada el día anterior al discurso dirigido a miles de personas llamadas a todos los trabajadores del mundo. Juan XXIII nos habla sobre la cuestión que posee una dimensión mundial y que así como se puede hablar de personas pobres, también se ha de hablar de sectores pobres y naciones pobres. Objetivos de esta encíclica: mantener encendida la antorcha levantada por los grandes predecesores de la Iglesia, exhortar a todos a que acepten como luz y estímulo las enseñanzas de sus encíclicas, exponer con claridad el pensamiento de la Iglesia sobre los nuevos y más importantes problemas del momento. Algo muy importante es lo que la Iglesia invita al Estado. En primer lugar, fomentar los planes económicos que ayudan al pueblo a desarrollarse. En el ámbito agrícola, pide la ayuda para que no se vea explotado el agricultor. Y también pide entendimiento en el carácter económico. En segundo lugar, implementar sistemas públicos más fundamentales en la sociedad para la ayuda de los más necesitados, la vivienda, medicina, educación, etc. Y por último, implementaciones a las políticas agrarias para su superación y beneficio para la economía estatal y del pueblo. ¿Qué critica esta encíclica? Las realidades deshumanizantes para el hombre, pero se centra en dos grandes temas: la explotación de los trabajadores, el régimen económico injusto, la mala remuneración del trabajo de los empleados. Esta encíclica defiende al trabajador a toda costa, es decir, la Iglesia defiende a toda aquella realidad en la cual el trabajador no sea explotado, sino que trabaje lo justo según la ley mande, que no se le obligue a trabajar más de lo debido, y es así que se le pague lo justo por su esfuerzo extra. Muchísimas gracias. Esta ha sido nuestra pequeña presentación. Vamos ahora con Pache Vinterris. La encíclica Paz en la Tierra, escrita por el Papa Juan XXIII. Es un documento importantísimo para la doctrina social de la Iglesia, para darle más realce, para darle otro giro a lo que se estudiaba anteriormente de la doctrina social. Esta viene a hacer una profundización, a darle más fuerza para poder desarrollar este documento. Es como el impulso para esta nueva presentación, así le podemos llamar, de la doctrina social de la Iglesia. Dentro del contexto histórico podemos decir que surgió una transformación precisamente de la sociedad, de la Iglesia, de cómo se vivía en su momento, una permeabilización de la sociedad, que quiere decir que esta se hizo más sensible precisamente. Entonces, esa transformación se da en el aspecto más importante de la sociedad, que es las convivencias humanas, la convicción de la vida, las relaciones de las personas y específicamente las relaciones entre las familias de todos los seres humanos. El fin de esta transformación es el bien común. Pero también cabe mencionar que se vivía el tiempo del capitalismo
y el tiempo del comunión. Son dos sistemas que dividían al mundo, porque los hombres se sentían como que muy prepotentes, llenos de odio, llenos de insatisfacciones, porque vivían en medio de estos dos mundos. También se menciona sobre una de ellas es la Guerra Fría. Esta Guerra Fría lo que hizo fue dividir en dos bloques a muchas naciones del mundo. El Papa Juan XXIII, el Papa bueno, como yo le llamo. Él nace en Soto di Monti en 1881, una hermosa ciudad de Italia. Su nombre Angelo Roncalli. Fue ordenado sacerdote en 1904, tuvo otros nombramientos importantes y fue electo precisamente Papa el 28 de octubre de 1958, sucediendo al Papa Pío II. 5 de enero de 1959 anuncia el inicio del Concilio Vaticano II. Para cuando escribe esta encíclica, su tema de fondo siempre será la paz. También se dice que él escribe esta encíclica con su lema, que es precisamente que está escrita para todos los hombres de buena voluntad. ¿Qué significa esto? Que aquí no hay distinción de raza, de color, de nación, de religión, ni de católicos, ni de protestantes, ni de solo los religiosos, sino que es una carta que la puede leer todo el mundo. Que este documento específicamente tiene 3 objetivos. Uno de ellos es la paz. La paz, que es la aspiración profunda de todos los hombres. Una de ellas era la del Papa Juan XXIII. Precisamente, el otro objetivo es el bien común universal y la autoridad mundial. Precisamente, insistir en la conciencia social desarrollada, dice. El otro objetivo específico será el concilio en sí. Todo lo que es el contenido de esta encíclica va a ser precisamente iluminar las reuniones del Concilio Vaticano II. Ahora veamos cuál fue su impacto. Él queda conmovido al anunciar o al publicar esta encíclica, porque su tema principal pues, es la paz, y es la paz que han venido anunciando sus predecesores, como el Papa León XIII hasta el Papa Pío XII, con la verdad como fundamento, la justicia como regla, el amor como motor y la libertad como clima. Vemos que esta encíclica abarca precisamente los temas fundamentales que se vivieron en ese momento, pero que más de 50 años de su promulgación, nosotros, los cristianos actuales, la analizamos, la estudiamos y es utilizada en las iglesias locales y de todo el mundo y de todas las religiones. Muy bien, la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. Dios les bendiga. Hermanos, es un gusto estar con ustedes. Nos tocó que exponer Gaudium et Spes, la Iglesia en el mundo actual, a cargo de Olga Velázquez y Axel Díaz. Su contexto: Europa empieza a descristianizarse, quiere decir cada vez hay menos cristianos católicos y las iglesias están vacías. Otro tema es la curia romana estaba anquilosada, separada, ¿no? El sillón de Pedro se ha empolvado. Estuvo mencionando su santidad Juan XXIII. Esta encíclica fue aprobada por Pablo VI en el año 1965. Tema importante: la unión íntima de la Iglesia con la familia humana universal.
Y ante esto, pues el destinatario es la misma humanidad. Esta misma humanidad que no, desde el punto de vista de la iglesia, no tiene límites de raza, ni de edad, ni de distancia, sino que se abre de par en par hacia toda la humanidad, del mundo entero. La iglesia está al servicio también del hombre, en su situación egoísta, en su situación de guerras, de hambrunas, la explotación del hombre por el hombre. La iglesia propone cambios en el hombre, en lo social, en lo psicológico, en lo moral, en lo religioso. También tenemos una visión antropológica, conocida hoy en día, cristiana, el hombre y la comunidad. Su misma dignidad de la inteligencia, de la sabiduría, de la moral, en la misma libertad. Este misterio de la muerte, el ateísmo, nos va a poner que Jesucristo es el hombre nuevo. Y esta misma fraternidad es el bien común, es el centro, es la persona humana en donde quiera que esté. El respeto, el amor, la igualdad, la responsabilidad. Y esa misma participación en Cristo Jesús es esa imagen viva que vivió en ese tiempo. Nos propone para hoy estos mismos valores. Propiamente la actividad humana se ve de ordenar de acuerdo a sus valores morales. Y propiamente el pecado pues deforma, y su propia superación va a ser en este misterio pascual. La fraternidad en cuanto a una civilización del amor y la misión de la iglesia que debe de crear unas obras de servicio para todos. Ayuda al hombre, a la sociedad y a una sana socialización entre todos. Entiendo que el hombre debe dejar el individualismo. Los laicos deben dedicarse a lo temporal con responsabilidad. A continuación vamos a escuchar a nuestra hermana Olga Velázquez. Algunos problemas más urgentes. Entre estos problemas encontramos la dignidad del matrimonio y de la familia en el mundo actual, pero también su progreso es obra de todos. Su carácter sagrado, el amor conyugal, debe conjugarse con el respeto a la vida humana, su fecundidad. Otro problema es el sano fomento del progreso cultural. La situación de la cultura en el mundo actual tiene nuevos estilos de vida. El hombre, que es el autor de la cultura, tiene dificultades y tareas actuales. Se proponen algunos principios para la sana promoción de la cultura, como la fe y la cultura, las múltiples conexiones entre la buena nueva de Cristo y la cultura. Hay que armonizar diferentes valores en el seno de las culturas. Algunas obligaciones más urgentes que los cristianos deben de cumplir respecto a la cultura es el reconocimiento y el ejercicio efectivo del derecho personal a la cultura, la educación para la cultura íntegra del hombre y el acuerdo entre la cultura humana y la educación cristiana. La vida económica, social y su desarrollo tienen leyes fundamentales, que es el servicio del hombre, y este desarrollo está bajo el control humano. Y se han de limitar las enormes desigualdades económicas sociales. Algunos principios reguladores del conjunto de la vida económica social son el trabajo, la condición del trabajo, el descanso, la participación en la empresa, los bienes de la tierra están destinados a todos los hombres, el acceso a la propiedad y dominio de los bienes. La vida en la comunidad política de nuestros días, su naturaleza y fin, la colaboración de todos, la comunidad política y la iglesia. El fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos se tiene que frenar.
la crueldad de las guerras, la guerra total, la carrera de los armamentos. Es obligación de evitar la guerra. Se prohíbe absoluta de la guerra, la acción internacional para evitar la guerra. Edificar la comunidad internacional, sus causas y remedios de las discordias, su cooperación en lo económico, algunas normas oportunas, cooperación en el crecimiento demográfico, misión de los cristianos en la cooperación, la presencia eficaz de la iglesia y la participación del cristiano. Se concluye que la tarea de cada fiel y de las iglesias particulares es el diálogo entre todos los hombres, la edificación del mundo y la orientación de este a Dios. Gracias a esta constitución pastoral, Gaudium et Spes, se han venido solucionando los problemas respecto a la dignidad del matrimonio y de la familia. También la cultura y el progreso de los trabajos se han venido ya tratando a las personas con un poco más de piedad, ¿verdad? Por decirlo así. En las condiciones de trabajo se les ha dado ya el descanso necesario y la participación que ellos tienen en las empresas. Y los bienes de las tierras también que están destinados a todos los hombres. Es para nosotros un gusto haberles hecho partícipe de la En esta oportunidad hablaremos sobre la encíclica El desarrollo de los pueblos, Populorum Progressio, constituido por el Papa VI, cuyo nombre es Giovanni Battista Montini, entre 1921 y 1954, trabajó en la Secretaría de los Estados de la Santa Sede durante su estadía. Ahí Montini, junto al documento Tardini, considerado como los más cercanos e influentes colaboradores del Papa Pío XII, en 1954 lo nombró arzobispo de Milán. Surge después de la muerte de Juan XXIII. Montini fue considerado uno de los más influyentes sucesores. Tomó el nombre de Pablo para indicar su misión innovadora en el mundo de la difusión del mensaje de Cristo. Compañera, ¿usted me podría mencionar sobre su pontificado? El pontificado Pablo VI, una de sus posiciones contra la humana. Se llevaron a cabo muchos cambios en el mundo, especialmente la guerra de Vietnam. Pablo VI trató de entender y defenderlo el depósito de la fe. También mencionaremos algunos de los temas centrales de esta encíclica, como el desarrollo integral del hombre, los datos del problema, la iglesia y el desarrollo, la acción que se debe emprender hacia el desarrollo solidario de la humanidad, asistencia a los débiles, la equidad en las relaciones comerciales, la caridad universal. Compañera, ¿usted me podría decir de esos uno de los puntos más principales de estos temas? Bien, uno de los puntos importantes es la fraternidad, es decir, hacia los más débiles, hacia los pueblos más pobres, marginados y discriminados, y como también la solidaridad, la compasión. Esos son los puntos más importantes. Y también, ¿cuál fue el impacto de todo esta encíclica, compañera? Bien, estos impactos fue la unión de los pueblos y los pobres.
Y también la llegada de la encíclica hizo llegar a los organismos internacionales más importantes como la ONU y la FAO y la UNESCO. Fue uno de los documentos más influentes y aplaudidos. Muy bien, compañera. Tenemos algunas preguntas también sobre esta encíclica. Bueno, uno es que es más importante el desarrollo de los pueblos que las armas. Otro también que incita por una verdadera reunión entre las naciones para los pueblos más débiles. El diálogo es factor fraternidad y al de los hombres centrarse. También se plasman las iluminaciones de la fe sobre la realidad para construir una civilización de amor. Y eso fueron las referencias donde presentamos, donde buscamos información de la encíclica. Gracias. Ya, hermana. ¿Y cuándo llegó el tiempo? Octagésima Advenience. Octagésima Advenience de su Santidad Pablo VI. Biografía. Artista Enrico Antonio María Montini nació en 1897 en Concepción, Italia. Inició sus estudios teológicos en el Seminario Diocesano de Brescia en 1916 y recibió su ordenación sacerdotal en la Catedral de Brescia el 29 de mayo de 1920. Juan XXIII lo creó cardenal el 15 de diciembre de 1958 y se incorporó a la preparación del Concilio Vaticano II a partir del 11 de octubre de 1962. La muerte de Juan XXIII le heredó la difícil tarea de llevar adelante el concilio y aplicar sus innovaciones a la vida de la Iglesia. A los 18 días de la muerte del Papa, Montini resultó elegido para esa tarea. Tomó el nombre de Paulo VI y fue coronado como romano pontífice el 30 de junio de 1963 por el cardenal Alfredo Ottaviani. Durante su pontificado, Paulo VI reestructuró las instituciones vaticanas, internacionalizó el Sacro Colegio Cardenalicio, reduciendo el predominio de los italianos, descentralizó el poder papal para impulsar una mayor colaboración de los fieles en la vida de la Iglesia. Viajó por varios países para hacer crecer la presencia pública de la Iglesia y dio un nuevo impulso al diálogo ecuménico con las restantes confesiones cristianas. Las encíclicas de Paulo VI mostraron la preocupación de la Iglesia por problemas del mundo moderno, como el subdesarrollo. Paulo VI murió en Castel Gandolfo el 6 de agosto de 1978 por la mañana, víctima de edema pulmonar. Fue beatificado el 19 de octubre de 2014 y canonizado junto al obispo mártir salvadoreño Óscar Arnulfo Romero el 16 de octubre del 2018. Presentamos ahora el contexto histórico de la Carta Apostólica Octogésima Advenience en el año de 1971. La Carta Apostólica del Papa Pablo VI, publicada con motivo del 80º aniversario de la publicación de la encíclica Rerum Novarum, el 14 de mayo de 1971. El Papa Juan Pablo VI sobre las ideas sociales que fundamentan las tendencias contemporáneas que implican la actividad económica y la dignidad de las personas, con toda claridad se refiere a los liberalismos, al
marxismo y a ciertas corrientes teológicas de la liberación. Defiende el derecho y el deber de participar en la vida social. En este contexto histórico se presentaban nuevos problemas sociales. Los desafíos que enfrenta el cristiano es un mundo tan complejo. Llevó al Papa a proponer algunas orientaciones que iluminen las diversas opciones del cristiano laico. Aparece en ella un listado de nuevos problemas en el mundo moderno: urbanización, el lugar de la mujer, la discriminación, la migración, el medio ambiente, una visión acerca de las corrientes ideológicas, socialismo, liberalismo, seguridad nacional, el cristianismo ante los nuevos problemas. Es esta carta apostólica un buen tratado y guía para la acción político-social del cristiano. En este marco donde se producían diversos cambios en la sociedad, era necesario que la Iglesia como marca indique por dónde caminar y buscar remedio a los males sociales, dentro de una ética que permeara una sociedad justa, responsable, libre y en paz. Contenido de la Carta Apostólica. En general, su contenido es un recuerdo de la Rerum Novarum, que cumplía ya 80 años de promulgada. Escribió esta carta apostólica el Papa Pablo VI para salir al encuentro de los problemas mencionados. Da algunas orientaciones sobre el pluralismo en la vida política. Reconoce un llamamiento a nivel universal en la práctica de una mayor justicia. La diversidad de situaciones de los cristianos en el actual mundo y los convoca a un pluralismo ético en la acción. Da un juicio sobre las ideas sociales que fundamentan las tendencias contemporáneas, que implican la actividad económica y la dignidad de las personas. Con toda claridad se refiere a los liberalismos, al marxismo y a ciertas corrientes teológicas de la liberación. Defiende el derecho y el deber a participar en la vida social. Estructura de la carta. Tiene 4 capítulos, también tiene una introducción que va desde el numeral 1 al numeral 7. Y en el primer capítulo, que habla en general de los nuevos problemas sociales, va desde el numeral 8 al numeral 21. En el capítulo 2 encontramos aspiraciones fundamentales y corrientes ideológicas. En el capítulo 3, que habla en general los cristianos ante los nuevos problemas. Capítulo 4, llamamiento a la acción. En total tiene 52 numerales. La conclusión que presenta la Carta Apostólica es la siguiente. Gracias por su atención. Bendiciones. Bendiciones. Laura Mixcheck. A la 1 en punto voy a pausar. De la Nueva Guatemala de la Asunción les saluda Maynor Carrera y desde el Quiché Heriberto Acevedo. Les presentamos la encíclica Laborem Exercens, que fue publicada por San Juan Pablo II el 14 de septiembre de 1981, consta de 5 apartados y 27 numerales. Aquí el Papa da a conocer cuál es la importancia del trabajo, su dignificación y la necesidad de organización de parte de los trabajadores del mundo. Él no la pudo presentar en mayo debido al atentado que sufrió, pero aquí tenemos este video, esperamos que lo disfruten. La vida no es bella si no se gasta en la caridad. Les saluda Heriberto Acevedo Mateo desde Santa Cruz de Chile. Un abrazo en Jesús, María y José. Cuídense.
Muy bien, voy a parar allí. Voy a detener ahí la presentación. Y me traslado ahorita al espacio de Meet. Solo voy a tomar primero una fotografía de asistencia. Y luego voy a dejar de presentar. Les comento, vamos a seguir viendo las presentaciones que faltan las siguientes semanas. Sin embargo, la línea del tiempo sí. Ustedes, como tienen acceso a los videos de la lista de reproducción, sí es importante que la línea del tiempo la tengamos pues, la otra semana, que la podamos entregar para la otra semana. Entonces, faltará ver estos videos la próxima semana al inicio y luego pues retomamos. Como pueden ver, hay una variedad de trabajos, variedad de metodologías. En algunos casos sí he hecho en falta pues las voces de ustedes. Creo que lo que hace más personal la presentación también. Luego mencionar, ¿verdad? Recordar siempre los nombres de los papas, tenerlos muy claros, ¿verdad? Juan 23, no Juan Pablo 23, Juan 23, Pablo VI, recordar que es San Pablo VI también, ¿verdad? Él también ya es santo. Y luego, ¿verdad? Algo que también quisiera alertar es cuidado con las investigaciones utilizando el rincón del vago o monografías, etcétera. No son sitios de primera mano para hacer una investigación, ¿verdad? Tenemos que buscar otro tipo de fuentes, ¿verdad? Les alerto a esto. Sé que no se hizo de mala fe, sé que eso se buscó como una fuente de información, pero no es la opción más recomendada, ¿verdad? Esto puede suceder con sus alumnos después, cuando ustedes tengan adolescentes. Es un sitio donde hay trabajos hechos sobre diversos temas, ¿verdad? Y los chicos pueden caer en copy-paste. Sé que no es el caso, sé que se leyó. Sin embargo, pues alerto sobre este tema, es algo que tenemos que cuidar nosotros. Recordarles, ¿verdad? Cómo la doctrina social de la Iglesia ha ido evolucionando. ¿Cómo respondió a cada momento? Decíamos en otro momento, la doctrina social de la Iglesia subraya valores según el momento histórico. Desde el valor de respetar el horario laboral de la persona y sus derechos fundamentales del trabajo. Respetar a la persona y su sociedad, ¿verdad? Y no imponer una raza, en el caso de Pío XII. La paz y la promoción de la paz y una sociedad que va evolucionando y que la Iglesia evoluciona con ella, con Juan 23. Luego Pablo VI, que ve el progreso de una visión positiva, pero también tiene riesgos y alerta sobre los riesgos que puede tener el progreso si es unilateral, alerta sobre el tema de las revoluciones también, ¿verdad? Y sobre la revolución que es válida y que no es válida. Los principios tomistas también los recuerda.
Luego Juan Pablo II tiene una visión más desde lo que está cambiando el mundo a nivel global, en la realidad del trabajo, también por el socialismo que se ha extendido, luego su caída también, y la defensa legítima de ciertos deberes y derechos de los trabajadores, ¿verdad? Bueno, les agradezco a todos por sus presentaciones, por su buen trabajo. Esperamos pues que la próxima semana nos podamos reunir de nuevo y pues seguir abordando el tema, profundizando pues también con base a las preguntas que ustedes puedan tener. Déjenlas anotadas, las que les queden, pues yo sé que van a tener preguntas y van a ser una oportunidad para un diálogo pues mucho más enriquecedor aún, ¿verdad? Las presentaciones nos han enriquecido mucho, pero seguramente el conversatorio también nos va a enriquecer. Muchas gracias. Maestro, perdón, sí, maestro. En el aula virtual, la línea del tiempo. Sí, yo les habilito el día de mañana, entre mañana y pasado mañana, el espacio para que suban ya sea documento o el link que ustedes opten, ¿verdad? Depende de las opciones, de las 3 opciones que les dejé. Ustedes eligen y ahí les dejo el espacio. Sí, gracias, Maynor. Muchas gracias, buen provecho y muy feliz tarde a todos. Que estén bien. Gracias. Buenas tardes. Adiós, adiós. Que estén bien. Licenciado. Sí, ¿con quién habla? Sor Angélica. Sí, Sor Angélica, dígame. Sí, acá. Y si fuera un caso hecho a mano, solo serían fotografías, algo así. Sí, podrían subir fotografías al aula virtual. Voy a dejar que puedan subir alrededor de 5 para que lo puedan hacer, ¿verdad? Lo hacen ustedes en una cartulina o en una hoja de color, ¿verdad? Y ustedes le toman pues las fotografías, ¿verdad? Vaya, sí. Esa sería la pregunta. Muchas gracias. Con gusto. Que tenga muy buena tarde. Realmente. Gracias. Licenciada, buenas tardes. Sí, buenas tardes, Sorelma. Solo para que si nos hace favor, no sé si nos toma en cuenta, nosotros compartimos computadora con la hermana Valentina. ¿Sí? Por cuestión entonces que nos toma las 2 en cuenta porque ella no aparece en el aula virtual con su nombre, sería solo la mía que aparece ahí, pero ella recibe juntamente conmigo. Ok. No hay problema, Sorelma. Feliz tarde. Feliz tarde, que estén bien, buen provecho. Gracias. Gracias. Gracias, Ormirna, y ahí vi que estaban en alerta el día de ayer, pero se resolvió pronto. Gracias por el esfuerzo, hoy yo lo reconocí. Buenas tardes, licenciada, gracias a usted. Qué pena. No se preocupen, yo sé que también es nuevo, sí, ¿verdad? Perdón. Sí. No se preocupe. Licenciada, con una consulta. Sí tuvimos varios errores. Fíjese que nos costó muchísimo y teníamos un programa, ¿verdad? Y donde nos iba a salir mucho mejor. Y resulta que la versión gratis que tenía, pues ya había caducado, como dicen, ¿verdad? No. Sí, entonces, yo no había tenido problema porque yo me había encargado de terminar de editar los videos, ¿verdad? Claro. Y cuando nos damos cuenta ya para terminar de guardar el proyecto, que decía que no, por eso es que tuvimos que grabarlo, ahí se vio, ¿verdad? Que no estaba de la mejor manera, pero como quien dice, para no perder los puntos también, ¿verdad? Con una consulta, ¿será que lo podemos arreglar? Porque tenemos errores, a más no poder. ¿De ustedes cuál por ejemplo, como octagésimas, ¿qué? Octagésimas Deniens. Esa sí. Ya lo presentamos, ¿no? Sí, ¿verdad? Ya sí, se presentó. De Pablo VI. Bueno, sí, corríjamelo y me lo envía. Y entonces yo sustituyo un video por el otro. Está bien. Sí, porque aparece ahí Juan Pablo VI y no es así. Qué vergüenza. Sí, por favor, sí, no, vale la pena. Bueno, gracias, licenciada. Y lo otro, no sé si leyó nuestro mensaje, el del WhatsApp que le enviamos. El WhatsApp, no, fíjese que yo le comentaba a Maynor, ¿verdad? Yo no pude estar conectado antier, ayer y hoy porque mi celular, o sea, de tantas salidas, algunas salidas que he tenido del súper y demás, pues ha habido que desinfectar el celular y el celular murió.
Entonces me quedé incomunicado. Entonces yo ya no me fui a Claro, a un centro comercial, porque no quiero arriesgar a mis niñas, porque son asmáticas, entonces son muy vulnerables. Entonces mandé a pedir el celular a Claro, pero viene entre el lunes y el martes, ¿verdad? Entonces mientras tanto yo estoy incomunicado, entonces no pude ver realmente. Sí, era con respecto a la evaluación del sábado anterior. ¿Sí? Que nosotros no lo referente a la evaluación, no. Es que fíjese que sí estuvimos, por ejemplo, hoy, si se fijó, le escribimos en el chat que no podía conectarme yo con la otra máquina, y sí, a veces nos causa dificultad, ¿verdad? Y no lo logramos. No, la verdad no estuvimos. Bueno, no sé qué posibilidades hay o qué hacemos. ¿Qué quisieran ustedes? Pues, usted dígame. O sea, podemos repetir la prueba, o sea, no más que repetirla, que la hagan. Sí. Normalmente el espacio que yo habilito es el jueves a las 5 de la tarde, por mi horario, ¿verdad? Porque tengo pues cuestiones del trabajo, la familia, y pues tengo 3 trabajos, entonces tengo que moverme entre uno y otro y preparar para cada uno. Entonces, ustedes me dirán si les funciona ese día, o si acordamos un día. Ese día la ventaja que tendrían es que ustedes se pueden conectar, si tienen dudas yo les resuelvo. Otra opción es que ustedes me digan el día y el horario que se les facilita, se los dejo habilitado para ese horario y ustedes lo hacen y me mandan el resultado. Igual tienen derecho a 2 intentos, igual que los demás compañeros, ¿verdad? Y la nota más alta es la que se registra. Estas opciones, pues son las primeras que les ofrezco, no sé qué les parece. Está bien. El jueves a las 4, dice. A las 5 sería. A las 5. Sí, está bien. Nosotros vamos a solicitar el permiso para eso. Sí, porque como es nuestra vida comunitaria, ¿verdad? Pero gracias a usted por la oportunidad, ¿verdad? Y discúlpenos, de verdad que no. No se preocupen. Yo sé que ahorita, pues, para empezar todo este cambio tecnológico, nadie lo esperaba, ha sido un cambio rotundo, ¿verdad? En todo. A ustedes y a nosotros como maestros, y nosotros tenemos que inventarnos cómo movernos en esto también. Pues no se preocupe, ya si les podemos apoyar con eso, les apoyamos, no hay ningún problema hoy. Gracias, licenciado. Feliz tarde, entonces. Tenga muy feliz tarde y buen provecho. Nos vemos. Gracias, gracias. Gracias, licenciado, por su apoyo y su comprensión. Con gusto, ahí estamos, Sor Karina, no se preocupe. Feliz tarde, que Dios le bendiga. Igualmente, que estén bien.